Buenas noches. Este año 2020, año tan especial, es también especial porque se cumplen 250 años del nacimiento de un gran ser humano. Hablamos de Ludwig van Beethoven. Decimos que fue grande no solamente por haber compuesto obras tan sublimes como su novena sinfonía, con el famoso Himno a la Alegría, el cual ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Espiritual de la Humanidad. Decimos que es grande también porque es un ejemplo de fortaleza. Su vida es un ejemplo de alguien que se sobrepone a las dificultades, a circunstancias muy adversas. Y si hablamos de fortaleza, hablamos siempre de amor, porque detrás de nuestra fortaleza, cuando amamos realmente algo, una idea, un ideal, cuando tenemos convicciones profundas, cuando amamos a otras personas o a la humanidad entera, es que podemos superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad que nos ponga el camino. Y sin dudas que Beethoven fue un gran amante, no solo de la música, de la belleza, sino de la humanidad. Él diría que no hay nada mejor ni más bello que poder hacer felices a otros seres humanos. Esta noche, y en relación al Día Mundial de la Filosofía, desde Nueva Acrópolis, Uruguay, queremos rendir homenaje a este gran artista y con el auspicio de la UNESCO, dedicar esta noche unos minutos a recordar su vida, su obra, a hablar un poco del arte y también a escuchar un poco de su música, haciendo unas humildes y pequeñas interpretaciones, para acercarnos también a él a través de su legado. Se cuenta que Beethoven, a los 11 años, compuso su primera canción, su primera pieza. Y cuando le preguntaron cómo es que la había compuesto, él contó que había pedido a una musa que lo inspirara. Y la musa le había respondido de que simplemente tomara un papel y escribiera sobre él la armonía de su alma. Esto nos habla de que quizás la armonía de la música, la armonía del arte, de la belleza, incluso la inspiración, no se encuentre fuera de nosotros, sino dentro, en algún rincón, en algún lugar, aunque no sepamos exactamente cuál es. Albert Einstein, que no solamente fue un gran científico, sino también un amante del arte, incluso era violinista, dirá que la belleza reside en el corazón del que la percibe. También en este sentido, como si el arte hiciera resonar, hiciera vibrar algo dentro de nosotros, lo mejor que tenemos. Y algunos quizás estén preguntándose por qué desde Nueva Acrópolis, una escuela de filosofía, estemos hablando esta noche de arte. Y es que la filosofía, en su sentido de búsqueda, va a estar detrás de todo el saber humano, de todo el quehacer humano. Por eso tenemos una filosofía de la ciencia. Por eso la medicina
también tiene una filosofía detrás que normalmente conocemos como bioética. El arte también tendrá entonces una filosofía del arte que se pregunte sobre el sentido de las cosas y nos marque una orientación. Una filosofía del arte se preguntará, por ejemplo, ¿qué es el arte? ¿Qué hacemos con el arte? Si tiene una función. Se va a preguntar cómo nos afecta y cómo deberíamos utilizar el arte. Y hablar de filosofía del arte hoy en día es un poco complejo, porque no solemos tener muy claro todas estas cuestiones que nos planteábamos. Probablemente a muchos de nosotros nos habrá pasado de ir a una exposición de arte en la cual no entendemos nada de lo que vemos. Y esto también es un tema de filosofía del arte. ¿Será que el arte es solo para intelectuales, para aquellos que saben? ¿O el arte es algo que se siente y al que todos podemos acceder? Decíamos que es complejo hablar de arte hoy en día. Se suele decir que arte es simplemente expresar algo. Y en este sentido, podemos encontrar expuesto en grandes galerías, lienzos en blanco, tazas rotas. Podemos encontrar inodoros usados y con grafitis. E incluso llegamos al extremo de que algunos artistas vomitan pintura sobre sus lienzos o pintan utilizando sus genitales. Y esos cuadros se venden por miles y miles de dólares. Esto nos habla un poco de alguna desorientación que tenemos en cuanto a filosofía del arte. ¿Será que entonces expresar cualquier cosa es arte y expresarlo de cualquier manera? Quizás tengamos que cuidar de no caer en el intelectualismo y en el absurdo muchas veces. Se han hecho algunos experimentos en los cuales se crean cuadros pintados literalmente por monos o también por niños de jardinera de 3 años y luego son expuestos en grandes y prestigiosas galerías de arte sin decir el autor, para ver las reacciones del público. Quienes pasan por allí alaban esos cuadros por su profundidad, por el nivel del artista, lo cual nos hace preguntarnos si es el prestigio de la galería el que le da el valor a la obra o es la propia obra. Hemos llegado al absurdo, como sucedió el año pasado, de que un plátano pegado con una cinta adhesiva se venda por más de $100.000. Y esto ha sido denunciado por muchos críticos de arte, refiriéndose a que detrás de todo esto muchas veces hay grandes intereses de lavado de dinero. Pero podríamos preguntarnos si siempre ha sido así la filosofía del arte. Desde tiempos muy antiguos, ya los griegos nos van a decir que el arte es una búsqueda de la belleza. Es una expresión, pero buscando conectarnos con lo bello. Tenemos al gran compositor Robert Schumann, quien va a referir en este sentido también que el arte tiene como función echar luz sobre las tinieblas del corazón humano, porque el arte puede afectarnos mucho, puede alegrarnos un día oscuro, puede tranquilizarnos cuando estamos nerviosos, ansiosos.
El arte puede darnos alegría en un momento de tristeza. Otros grandes filósofos y artistas también se han referido a este sentido de finalidad del arte. Por ejemplo, el filósofo Hegel dirá que el arte tiene como objetivo final despertar el alma y hacer que el alma reconozca lo más sublime, lo más perfecto, lo mejor que tiene. Leonardo da Vinci también va a referirse a que el arte va a aparecer cuando nos conectamos, cuando nos acercamos a una perfección interior. El propio Beethoven, que es el protagonista de esta noche, va a referirse a la música como un lenguaje del alma, que tiene que poder expresar lo más profundo, lo más trascendente y lo mejor que somos capaces de concebir. Quizás sea momento de reflexionar profundamente acerca del arte que necesitamos como humanidad. Un arte que más allá de sus infinitas variedades, sus infinitos estilos y expresiones, parta siempre del amor, de buscar conectarnos con algo bueno, con algo que nos haga mejores y que nos ayude a realizarnos, a superar adversidades y a recordarnos la belleza y el amor. Entonces, para comenzar a acercarnos a Beethoven, vamos a interpretar ahora una pequeña pieza, pero muy conocida, para Elisa.
Ahora vamos a hablar sobre la vida de este genio, acercándonos más a su persona, tratando de comprender y entender un poco su carácter y personalidad a través de las circunstancias que tuvo que vivir en su vida, lo cual nos va a hacer valorarlo mucho más y realmente considerarlo como un verdadero héroe. Ludwig van Beethoven nació en una guardilla muy modesta de un barrio en las afueras de Bonn, en Alemania, allá por 1770, y perteneció a una familia muy humilde, de las cuales varios integrantes de ella eran músicos. Su abuelo era director y maestro de capilla, y también su padre era músico, era cantante y tenor. Y desde pequeño, ellos se dieron cuenta del gran talento que había en Ludwig y comenzaron a tratar de enseñarlo. En eso fue más su padre en quien vio en el pequeño Beethoven a un nuevo Mozart. Y al igual que hizo el padre de Mozart con él, que lo llevó de gira, que le enseñó y que lo trató de promover en los círculos de la nobleza, el papá de Beethoven buscó lo mismo con su hijo, con la diferencia de que fue un padre muy severo que lo obligaba a practicar y a esforzarse para tocar. Y además era alcohólico y también era bastante depresivo, con lo cual muchas veces él y uno de sus primeros profesores, Tobias Pfeiffer, luego de que venían de la taberna a altas horas de la noche, se encargaban de levantarlo al pequeño Beethoven de la cama, sacarlo de allí y obligarlo a ponerse a practicar y tocar el piano. En otras oportunidades también se dice que como él no llegaba al piano, lo subía arriba de un taburete para hacerlo tocar así parado. En esta infancia tan difícil es que Beethoven tiene algunas características que lo hacen diferente a otros niños, porque es un chico un tanto solo, que prefiere abstraerse a sus pensamientos y sigue tocando, aprendiendo, hasta que por ahí se dice que a los 7 años hace su primer gran concierto en la ciudad de Colonia. El padre, como lo decíamos, lo quería promover como niño prodigio, que lo era. Se dice por ahí que muchas veces le restaba edad y cuando este tenía 8 lo hacía pasar por 6. Y Beethoven cuenta de grande en alguna de sus cartas que hasta un momento él en verdad no sabía realmente la edad que tenía porque siempre le decían que tenía menos. En esta tormentosa infancia es que se educa Beethoven, pero allá, por suerte, a eso de los 11 años, y luego hacer su primera gran composición y de editar y vender esta partitura a los 12, empieza a educarse con otro gran profesor, que fue Christian Neff, el cual también lo toma de alguna manera como un padre, porque le enseña sobre la fuga, le enseña el clave bien temperado de Bach, lo instruye con otros compositores, le da una formación mucho más sólida y se comporta muy bien con él porque este hombre que era organista y también director hace que el joven Beethoven con tan solo 14 años logre tener un puesto y también sea nombrado como tecladista interino de la corte donde él trabajaba. Pero además de esto, como ve en el pequeño Beethoven un gran talento y un gran músico y quizás un futuro Mozart, lo que va a hacer es en una revista, en un magazine que había en la ciudad de Bonn, empieza como a promover el recaudar dinero para que así Beethoven pueda seguir forjándose y aprendiendo, pero ya no en Bonn, sino que pueda viajar a la ciudad de Viena, que era la cuna de la música, donde estaban los grandes compositores, Mozart, Haydn. Y así luego de varios años, ya cuando Beethoven tenía 17, logra finalmente llegar a Viena. Ahí se dice que recibe clases con el propio Mozart y que Mozart, cuando lo escuchó, junto con sus colegas y con los que estaban en su entorno, llegó a decir
Escuchen bien a este muchacho que en el futuro va a dar mucho que hablar. Luego de esta estancia en la que se estaba cumpliendo como un sueño, estando en Viena, parece que el padre le manda una carta avisándole de la enfermedad de su madre. Y esto hace que Beethoven en sí tenga que volver a Bonn, y a los pocos días es que se muere su madre, la cual él quería mucho, y en alguna de sus cartas decía que era como su mejor amiga, su gran confidente. Pero la cosa no termina acá, sino que ahora imaginémonos a Beethoven que retorna a su hogar, pero se encuentra con un padre que ahora ya estaba casi que desequilibrado totalmente y volcado completamente al alcohol, y más depresivo aún que antes, con lo cual ya no solo tiene que hacerse cargo de su familia y dejar ese sueño de Viena y esa formación musical, sino que también tiene que ocuparse de sus hermanos, Carl y Johann, los cuales habían quedado un poco a la deriva porque el padre no se hacía cargo. Nos encontramos con un Beethoven que tiene tan solo 17 años de edad, pero que es una persona muy responsable porque tiene que empezar a dar conciertos, a ganar más dinero. Se dice que por ahí tuvo un puesto como de violinista también en la corte. Y todo esto, todo este sacrificio que hace es para quedarse junto a su familia y tomar un poco el rol de hermano mayor, pero más que nada como de padre, porque el suyo no cumplía esa función. Tanto que hasta logra que parte del salario que le pagaban a su padre se lo den a él para así mantener a su familia. Pero luego de unos años, aproximadamente 5, ya cuando él tiene 22, su padre muere. Y de alguna manera esto le permite poder salir del hogar y cumplir ese sueño que era volver a Viena. También con la ayuda de algunos mecenas, como el conde Weilstein, al cual él después le escribe unas obras, es que retorna finalmente a Viena. Pero ya en este momento Mozart ya había muerto, no existía. Pero por ahí le decían que el espíritu de Mozart todavía estaba en Haydn. Y es así entonces que va a buscar a Haydn para seguir formándose, para seguir aprendiendo. Y con él está un par de años. Ahí Beethoven tenía 22. Pero luego también se instruye con Schenk y también con el famoso Salieri. Parece que en esta etapa es cuando él se hace ya como músico consagrado, porque Beethoven, capaz que no lo conocemos solo como pianista, pero era muchas cosas más. Era organista, era violinista, tocaba también la viola, y no solo era un excelente compositor, sino un gran intérprete que leía a primera vista, también un director, y también un gran improvisador. Y por esa época, cuando él se consagra en los círculos de Viena, en la nobleza, parece que estaba muy de moda esto de los duelos. Porque claro, los músicos venían desde otra ciudad y la forma de conocerse cuando eran así virtuosos y grandes era justamente presentarse frente al músico más conocido de la ciudad y hacer un duelo. Y parece que Beethoven en varios de estos duelos apabullaba a sus contrincantes y nunca nadie le pudo ganar. Pero se cuenta una anécdota muy famosa con Daniel Stable, que parece que en estos duelos, bueno, eran como diferentes desafíos. El primer desafío era cada uno de los compositores o intérpretes tocaban una pieza. Entonces, Daniel elige una de Haydn y Beethoven elige una de Mozart. Hasta ahí cada uno de ellos tocó maravillosamente. Pero en la segunda parte, ahora se ponen a improvisar. Y en este momento se dice que Beethoven arrancó el aplauso de todos y pasó por arriba de Daniel. Pero en la tercera parte del duelo, cada uno tenía que tocar a primera vista una obra de su contrincante. Con lo cual empieza Daniel a tocar una bastante difícil de Beethoven y parece que el público queda maravillado y después le tocaba a Beethoven, ya sobre el final. Pero lejos de amilanarse, se dice que Beethoven dio vuelta las hojas de la partitura de la obra de Daniel,
las tocó obviamente a primera vista, pero no solo eso, sino que siguió improvisando como media hora más, con lo cual imagínense ese duelo, cómo terminó. Y este otro compositor se vio tan humillado que prometió no volver nunca más a Viena mientras estuviera vivo Beethoven, y realmente no volvió porque él murió antes. Así era Beethoven de apabullante en estos duelos, y quizás así también era ese carácter por el cual lo conocemos, un tanto impetuoso, muy apasionado, también un poco colérico. También se dice que tenía ese carácter un tanto hosco, pero eran esas características que quizás en parte tengan que ver con esa niñez complicada, y esto lo demuestran en muchos de los episodios de su vida. Uno de ellos es cuando escribe la sinfonía que en un principio era dedicada a Napoleón Bonaparte, porque estamos en la época posterior a la Revolución Francesa. Y él era muy idealista y vio en Napoleón a una persona que creía que iba a llevar esos ideales de la revolución. Pero claro, cuando Napoleón se autotitula emperador, parece que Beethoven le cayó como un balde de agua fría, y esa sinfonía, la tercera, la que hoy conocemos como Heroica, parece que Beethoven fue hacia la primera hoja de la partitura y la arrancó, y estuvo al punto de tirar la sinfonía a la basura. Pero finalmente le cambió el nombre y, y hoy la conocemos como la Sinfonía Heroica. Ya luego de toda esta etapa en la que es muy conocido, él se dice que es de los primeros artistas que logra vivir solo de componer, porque le pagaban los editores sus obras, y era muy conocido por los conciertos que daba. Pero llegado a esta edad de 25 o 26 años, al parecer contrae meningitis, y esta enfermedad le empieza a producir, le empieza a comenzar esa famosa sordera, porque empiezas a tener un sonido en el oído, un sonido muy agudo, que eso le va a empezar a cambiar de alguna manera su vida. Esto él después lo cuenta en el famoso testamento de Hildesheim, allá en 1802, cuando tenía unos 32 años. Y en este testamento él dice que se ha vuelto una persona un tanto solitaria. Cuenta también que ha tenido que recluirse, ha dejado a muchos amigos, se ha vuelto muy, muy huraño, pero no es porque él tenga esa personalidad o porque deje de querer a los otros seres humanos, sino que cuenta que lo hace porque hace varios años está empezando a sufrir este, quedarse sordo, y hasta ha pensado en alguna oportunidad en sacarse la vida. Pero finalmente dice que por amor al arte y por darse cuenta que él tiene mucho para dar todavía a la humanidad, a pesar de tener esta sordera y estar recluido, él va a continuar. Así sigue dando conciertos, pero cada vez se le complica más, y finalmente ya con 38 años parece que es su último concierto. Ya en algunos momentos se cuenta que tiene problemas porque no sabe, no puede regular los volúmenes al no escucharse, y eso lo hace que tenga que tocar como cada vez más fuerte, pero llega un punto que de los 38 años deja de dar conciertos y ya a los 44 parece que queda completamente sordo. A partir de ahí, imaginémonos a este gran genio que se queda sin poder escuchar. Tiene que, para comunicarse con el mundo exterior, utiliza un cuaderno que le llama libro de conversaciones, y es a través de este que él se comunica con los demás. Ya en esta etapa de su vida es que también toma a cargo la tutela de su sobrino Carl, porque él nunca tuvo un hijo y quizás en él haya visto como esa forma de canalizar ese instinto paterno. Pero claro, ella estaba sordo y le consumió mucha energía quedarse con la custodia de Carl. Él tenía 9 años y parece que no fue del todo una buena relación, por lo menos en el principio, porque Beethoven como que no lo supo tratar bien. Además, él quería enseñarle música, quería que su sobrino sea músico.
y él se volcaba más hacia el juego. Se dice por ahí que a veces también le robaba, y hasta llegó a intentar suicidarse, y casi lo logra, con lo cual esto hundió bastante en la tristeza a, a Beethoven. Ya en esta época, estamos sobre el final de su vida, en 1824, ya completamente sordo y aislado del mundo, es que compone la novena sinfonía en re menor. Se dice que en la presentación él ayuda a dirigirla, pero ella no podía, porque obviamente con su sordera no lo podía hacer, y ayuda al director. Y cuando esta termina, él seguía moviendo los brazos porque no se había dado cuenta. Y ante la ovación del público, él como estaba de espalda, tampoco se da cuenta, hasta que finalmente uno de los músicos que actúa lo toma del brazo y lo hace mirar hacia el público y él se conmueve. Esta sinfonía es muy conocida porque es de las primeras que usa un coro, además de ser bastante larga y de tener una letra más que hermosa, donde puede expresar allí finalmente los ideales que tenía Beethoven, esos de fraternidad, esos de considerar a todos los seres humanos como iguales, que eso también en su vida refleja algunas cosas en las cuales se dice que él como que trataba despectivamente a los nobles, y eso seguramente también haya tenido que ver con que, con que nunca se casó, porque él consideraba a los seres humanos más allá de su distinción de clase social. Y era muy difícil en esa época, aun cuando él había sido correspondido algunas veces con el amor, casarse con una persona de otro rango social. Eso también lo llevó a que muchas veces él como que parecería como que tratara mal a alguna persona por ser noble, pero no era que él lo trataba mal, sino que él se consideraba que lo más importante era qué era la otra persona. Entonces él se veía como un artista, como un grande, y solo porque otra persona sea un conde o tenga un título nobiliario, eso para él no le significaba realmente nada, porque él miraba más en el corazón de las personas. Allá por 1827, cuando él tenía 56 años, parece que estaba muy enfermo, y el final de su existencia física se cuenta que fue un día en el que hubo una gran tormenta, una gran lluvia, pero ese 26 de marzo de 1827, parece que en un momento, después de esa gran tormenta, hubo una calma, pero cayó un gran trueno. Y en ese momento cuenta uno de sus amigos que estaba con él en el lecho de su muerte, que Beethoven finalmente como que levanta el brazo con una energía y como diciendo, aquí estoy yo, desafío hasta el propio trueno. Y luego de ese momento, finalmente, es que muere. Beethoven legó a la humanidad muchas cosas. Entre sus composiciones tenemos 137, en las cuales hay 9 sinfonías, hay muchos cuartetos para cuerdas, hay 6 conciertos para piano, 36 sonatas para piano, también una ópera, Fidelio. También tenemos 2 misas muy importantes. Y lo más quizás interesante de su vida es que muchas de estas grandes obras, como fue la Novena Sinfonía, la Misa Solemnis y también los cuartetos, los últimos cuartetos de cuerda, los hizo él estando completamente sordo. Y uno aquí se podría preguntar, ¿cómo puede un músico componer no escuchando? Uno quizás pensaría que entonces el arte es conjugar simplemente sonidos y conjugándolos y armonizándolos en este plano sensible, en este plano de los sentidos. Pero Beethoven, con su sordera y con sus composiciones, nos demuestra que el arte y la música es una plasmación de una belleza que está más allá de los sentidos, porque uno está sordo, puede componer. Claro, pero ¿cómo puede componer? De alguna manera el artista logra
cuando es un verdadero artista y cuando busca la belleza, sobreponerse a este mundo de los sentidos. Y él justamente logró sobreponerse a su personalidad, un tanto bruta en algún aspecto, a su dolor, a su angustia, a todas las penas que tuvo en su vida. Él cuando tuvo que decidir quedarse, lo hizo por amor a la humanidad. Y en ese amor, en esa elevación de buscar la belleza a través del arte, es que nos demuestra cómo uno puede llegar a esos planos sublimes, a esos ideales, y desde allí es posible plasmar obras sublimes como él hizo, aún estando sordo. Alguna vez yo escuché que si pensamos en Mozart como ese Orfeo de la música, porque Mozart escribía de una manera perfecta y eso se ve en sus composiciones, en su caligrafía, en que no tenía que corregir porque ya lo veía de alguna forma y lo escribía. Y si pensamos en Beethoven como un hombre genial y Bach, por otro lado, como ese ángel de la música, ¿por qué Beethoven es ese hombre, ese Prometeo, esa persona que pasa por arriba de todas las cosas? Es como un símbolo de la humanidad que se reconoce como imperfecta, pero a pesar de ello puede pasar por arriba de todas las cosas, puede llegar quizás a ese plano divino y puede desde allí regalar una gran obra. Desde ese lugar, seguramente, que Beethoven llegó, es que nos muestra que toda la humanidad podemos elevarnos, podemos cantar esa oda a la alegría y podemos ser desde allí un poco mejores. A continuación, los dejamos entonces con el segundo movimiento de la sonata patética.
para seguir profundizando acerca de este gran genio nacido en Bonn, en Alemania, me gustaría hablar un poco del momento histórico que vive, porque cuando estudiamos cualquier personaje realmente para poder entender su vida y su obra, quizás no podemos olvidarnos del momento histórico en el que vive, de la realidad de la sociedad en ese momento. Y Beethoven vive en un momento bastante problemático, un momento de cambios. Estamos hablando que él nace en 1770 y es ese final del siglo XVIII que es muy, muy conflictivo. Hay una ruptura con esos absolutismos, esas monarquías que venían de hace mucho tiempo. Y hay un movimiento social, nuevos pensadores que, como puede ser Rousseau, como puede ser Voltaire, que empiezan a hablar de la igualdad del ser humano ante la ley, de la libertad de expresión, de la libertad teológica, de la búsqueda de la felicidad. Y la realidad es que estos conceptos o estos planteamientos no son nuevos porque existen muchos filósofos en la antigüedad, como por nombrar algunos, Platón, Buda, Confucio, los estoicos en Roma, Marco Aurelio, Séneca, que han hablado de los mismos temas y se han hecho las mismas preguntas. Pero ese resurgimiento en este momento crea ese cambio en la sociedad y en la manera de pensar. Recordemos que en 1789 es la conocida Revolución Francesa. En esa sociedad, en esa Europa occidental revolucionada, es que vive Beethoven. Y eso obviamente va a influenciar primero las artes, por supuesto, y obviamente él como parte de los artistas del momento. Entonces, la realidad es que el arte acompaña también con un cambio entre ese clasicismo a un llamado romanticismo. Se dice que Beethoven es el último clásico y el primer romántico, que bueno, esto es una imagen porque si es realmente el último y el primero, no sabemos, pero la realidad es que marca ese cambio en su obra, donde se ve claramente esa ruptura del clasicismo a esta nueva forma de expresión que es el romanticismo, que no va a ser algo diferente, sino que se va a basar en lo clásico y va a agregar nuevas libertades. Para entender un poco más el clasicismo, porque para entender la obra de Beethoven quizás tenemos que hablar un poco de qué es el clasicismo y qué es el romanticismo. El clasicismo, cuando hablamos de él, no podemos dejar de pensar en Wolfgang Amadeus Mozart, ese gran compositor que quizás todos conozcan y si no conocen alguna pieza compuesta por él, donde es quizás uno de los mayores precursores del clasicismo. ¿En qué se basa el clasicismo? En la proporción, en la armonía, en la búsqueda del orden, de la serenidad, en la utilización, como llamamos en la música, de cadencias perfectas, que siempre tiene finales o acordes finales que les podemos decir perfectos, pero son como reconfortantes, como que todo está bien. No encontramos en la obra de los clásicos, en la mayoría, acordes estridentes, grandes cambios de volumen, que es por eso que muchos en la musicología, cuando queremos trabajar o estudiar, ¿qué nos recomiendan? Nos recomiendan, por ejemplo, la música de Mozart. ¿Por qué? Porque quizás en ese orden, en esa proporción, en esa armonía, y por esa gran ley de la naturaleza de simpatía, quizás nuestros propios pensamientos o nuestras propias emociones por simpatía se armonizan o se ordenan y podemos capaz que concentrarnos mejor en el trabajo o alguna cosa que nos cuesta, que estamos estudiando, finalmente le encontramos la vuelta. Entonces,
Básicamente, de manera muy fácil, porque no tenemos mucho tiempo de explayarnos en esta charla, ese es el periodo clásico en el cual Beethoven se va a formar. Sus primeros años, como nos comentaba Carlos, uno de sus maestros fue el mismo Mozart y Haydn, que son los precursores de este clasicismo, y obviamente va a aprender de él, obviamente se va a basar y sus primeras obras van a seguir esas reglas, porque él no busca romper con esas reglas, no busca borrón y voy a hacer algo nuevo, que es algo quizás que se nos parece a nosotros, que bueno, sí, él fue en contra. No, él lo que buscó es, en las bases de ese clasicismo, modificar un poco para poder justamente, y ahora entrando dentro del romanticismo, agregar todo lo que sería una mayor expresión de sentimientos como melancolía, donde el romanticismo, en función a la propia estructura musical del clasicismo, que eso no se rompe, empieza a tener mayor movilidad en los cambios de tonalidad, en los acordes que se usaban, en la expresión general, o sea, los fuertes, los suaves de las piezas. Y eso lo vemos mucho en la música de Beethoven, perdón. Lo vemos mucho porque esos cambios de volumen y agrega esas pasiones que quizás en Mozart y en otros clásicos no encontramos. Y entrando un poco en lo que sería la música de Beethoven en sí, todas las biografías o los musicólogos dividen la vida de Beethoven como en 3 grandes periodos. Uno de ellos es la época temprana, que es desde, bueno, sus primeros pasos en la música hasta aproximadamente el 1800, 1802, en que obviamente tiene su primera formación, el contacto con Mozart, el contacto con Haydn, y empieza a elaborar esas primeras piezas, esas primeras sinfonías, como la primera o la segunda. En este periodo, nos cuentan los expertos, que se mantiene en ese clasicismo que hablábamos. Quizás es un ejercicio interesante de escuchar estas obras de la primera y la segunda sinfonía para intentar ver ese orden o esa armonía propia de un Mozart, por ejemplo. Luego de esta etapa viene una etapa más que le llaman Edad Media, o en el medio de su vida, vamos a decir así, que va entre el 1800, 1803, estos aproximados, hasta 1814. Y la realidad es que en este momento estamos hablando que él tenía aproximadamente 33 años. Como nos contaba Carlos, a esta edad, un poco antes, es que él comienza a percibir que estaba quedándose sordo. Obviamente, este evento que lo esconde lo más posible, solo se lo comenta a sus amigos más allegados. Obviamente, este evento en su vida va a revolucionarla para siempre, porque ¿cómo hace un músico para no escuchar su propia música o la de los demás? Y esto va a ser devastador para él. Va a perder completamente el estado de ánimo, y él mismo lo define como un momento, como una etapa de su vida de absoluta lucha. ¿De absoluta lucha con quién? Consigo mismo. Porque primero tenía que encontrar la forma, la fortaleza, la voluntad para seguir adelante, a pesar de que estaba perdiendo lo más preciado que tenía, que era justamente su oído. Y entonces yo les contaba que el periodo histórico obviamente hace una influencia en la música, y obviamente esa revolución en la sociedad en general que influenció la música de Beethoven, así como se dice que Mozart es hijo de la Ilustración, se dice que Beethoven es hijo de la Revolución. Pero además de esa revolución exterior de la sociedad, en este momento también se planta
una revolución interior, porque esta gran lucha que yo les estaba contando de la sordera, lo llevó a tener que querer tomar la decisión de terminar su vida. Y por suerte, encontró la fortaleza para sobrellevar esa situación y poder legarnos todo lo que nos dejó. Y eso es a través de un gran amor como ese amor que nos comentaba Fernando al principio de la charla, ese amor por la música, ese amor por el arte y ese amor a la humanidad, donde él sabía que su destino era legarnos esta maravillosa música que hoy recibimos y lo iba a intentar aunque no pudiese escucharla. Es por eso que en este periodo donde encontramos esas piezas como la Apasionata, la Sonata al Claro de Luna, la Wallenstein, la ópera Fidelio, y si hacemos de vuelta el mismo ejercicio que les planteaba hace un ratito, de escucharlas y comparar con las de la primera etapa de su vida, vamos a ver un cambio drástico y vamos a ver reflejado esa problemática interior, esa lucha que todos tenemos adentro en realidad. Todos tenemos una lucha interior. Las pruebas nos pueden llegar a venir o las dificultades nos vienen con caras distintas a cada uno, pero a todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Y aunque quizás el de Beethoven, justamente de un músico quedándose sordo, parece bastante extremista, igualmente en nuestra medida todos tenemos esas luchas. Entonces vamos a vernos reflejados en la música de Beethoven, quizás con alguna de estas que les nombré, como puede ser el Claro de Luna, donde tenemos un primer movimiento que nos transporta a un lugar muy íntimo y muy personal. Y tenemos ese tercer movimiento que apela justamente a la energía y al movimiento, maravillosamente, maravillosamente compuesto y que justamente nos muestra esa ambigüedad y esa revolución, ese cambio de emociones que nos deja reflejado en su obra. Luego tenemos, por supuesto, una época tardía, una época al final de su vida, que son los últimos años, en donde él realiza obras mucho más profundas y complejas. Por ejemplo, tenemos en esta época el Cuarteto de Cuerdas número 14, opus 131, que también para quienes no lo conozcan los invito a escucharlo, que está compuesto de 7 movimientos, algo que no era común, obviamente, en un cuarteto de cuerdas, ni en otras piezas, y empieza a romper un poco con esas estructuras y profundiza mucho más, complejiza capaz que su obra. Y es en este momento que nos regala esa maravillosa novena sinfonía con ese gran himno a la fraternidad y ese himno a la alegría que hasta el día de hoy creo que cada vez que lo escuchamos se nos pone la piel de gallina y no podemos no emocionarnos. Y como decía Fernando, es conocido internacionalmente y reconocido internacionalmente. Y podríamos pensar que una persona que quizás tenía un carácter un poco amargado o se lo llamaba un poco tosco, y bueno, la realidad es que por mucho tiempo él escondió su sordera y la gente le hablaba y tenía que hacer un esfuerzo muy grande para poder entender y a veces no lo entendía. Entonces es bastante fácil empezar a cerrarse en uno mismo, dado que no podía relacionarse fácilmente con otros. Y a pesar de eso, nos regala un himno a la fraternidad y un himno a la alegría. Esto es algo que mostraba, que muestra ese gran amor por la humanidad, por la fraternidad universal y por ese sentimiento de alegría que quizás todos tenemos que buscar, porque en realidad todos los seres humanos buscamos la felicidad y todos los seres humanos
buscamos cómo ser más felices. Obviamente estamos hablando de una vida que fue, como nos comentaba Carlos, realmente heroica. Realmente estamos hablando de una persona que no, como decíamos, no tuvo contacto con ninguna formación filosófica de carácter formal que sepamos o ningún grupo, pero sí vemos en él ese carácter propio del filósofo, que el filósofo es el que busca la sabiduría, el que tiene ese amor a la sabiduría, el filósofos. Y la realidad es que él buscó toda su vida cuál era su destino y poder cumplirlo. Supo las batallas más duras, sobrellevarlas, y no solo sobrellevarlas, como le decía más adelante, a pesar de haber dirigido por primera vez esa novena sinfonía completamente sordo, igualmente nos la dejó como regalo, igualmente la llevó adelante. Hasta los músicos le tuvieron que avisar que la sala entera lo estaba ovacionando y él ni siquiera se daba cuenta. Y eso realmente muestra ese carácter de filósofo que busca, más allá de los problemas y más allá de las dificultades, busca oportunidades. Oportunidades de crecimiento, oportunidades de mejorarse, de ver nuevas oportunidades en la vida de cada uno. Y quizás, como les decía, tenemos que dejar de pensar en Beethoven como ese personaje que lo podemos describir como tosco, como malhumorado, y que las anécdotas son que cerraba el piano con fuerza y tiraba papeles, porque la realidad es que tenemos que desarrollar un poco de empatía en la vida que él estaba llevando, en ese gran sacrificio que estaba haciendo, y en que muchas veces vemos esa imagen de ese Beethoven con la oreja pegada al piano, haciendo el gran esfuerzo de poder escuchar algún sonido y alguna nota, mientras que ya en sus cartas nos decía que a los 30 años ya los agudos no los escuchaba y que cuando la gente hablaba bajito tampoco. ¿Y por qué, como nos decía Fernando, por qué traemos en este día de la filosofía a este Beethoven? Y bueno, un poco como les comentaba, porque desde Nueva Acrópolis buscamos desarrollar una cultura que recuerde aquellos valores universales. Y no es el objetivo aprenderse ni la biografía de memoria, ni los periodos de la vida de Beethoven, pero sí el quedarnos con esos, esos momentos de su vida que nos son una inspiración para nosotros, para afrontar esas mismas luchas que yo les decía que todos llevamos adentro y que él puede servirnos de inspiración. De eso hablamos cuando hablamos de valores universales, de esa fuerza, esa voluntad, ese amor que nos demuestra en sus acciones y en su vida. Y eso, en conjunto con la filosofía descrita como una forma de autoconocimiento, cuando las combinamos, logramos justamente empezar a cambiar aquello que quizás no nos gusta, porque quizás todos tenemos una prueba similar, como la de la sordera de Beethoven, capaz que no tan dura como les decía, pero todos tenemos una. Y capaz que podemos encontrar esa fortaleza, esa voluntad para darnos cuenta que nosotros podemos contra eso, que podemos superar los problemas de la vida, que podemos ser tan heroicos como Beethoven y, y lograr no solo mejorarnos, sino tomar las riendas de nuestra propia vida y cambiar aquello que no nos gusta. En palabras del propio Beethoven, les traje algunas frases escritas por él, que son rescatadas de las cartas que él le enviaba a ciertos amigos y conocidos con el que mantenía correspondencia, que nos dice que consideremos a las dificultades como un peldaño para una vida mejor.
Y esto nos habla justamente de que las dificultades son la puerta, son la llave para poder mejorar, para poder cambiar nuestra realidad. Y también nos decía que debemos actuar en lugar de suplicar. Nos decía, esfuérzate, sin esperanza de gloria ni recompensa. Si querés conocer los milagros, hazlos tú antes. Solo así podrá cumplirse tu peculiar destino. Bueno, frases como estas tenemos muchas que podemos encontrar fácilmente, pero yo les quería traer esas dos que creo que engloban un poco esa lucha interior y esa fortaleza que muestra para superar ante todo la adversidad. Y un poco ya terminando con esta charla, porque el tiempo es un poco tirano hasta por charla web, lo que les quiero agradecer a todos por estar del otro lado de la cámara, que bueno, este año nos ha llevado a descubrir justamente frente a la adversidad, hemos descubierto este mundo tecnológico que nos permite hacer nuevas cosas. Les queremos agradecer a la UNESCO especialmente por el auspicio y el apoyo en esta actividad del Día de la Filosofía, y a todos ustedes que esperamos que encontrarlos nuevamente en otra oportunidad, quizás más adelante, ya sin la cámara de por medio, y si no, seguiremos a través de nuestro canal de YouTube, nuestra Facebook y nuestra página de Instagram. Bueno, para terminar simplemente, como las veces anteriores, queremos dejarles una pequeña pieza que es el opus número 6, que es justamente a 4 manos. Espero que lo disfruten y muchas gracias por acompañarnos nuevamente.